El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias por la sintonía. Más adelante Pavel Muñoz estará con nosotros. Antes, hay un riesgo cierto, y es lo que vamos a conversar en los siguientes minutos, sobre un posible desabastecimiento de medicamentos y de dispositivos médicos, lo cual sería terrible, sería muy complicado en momentos en los cuales estamos enfrentando un contexto tan complejo, el contexto de la pandemia del COVID-19. Establecemos ahora mismo contacto con la abogada Cristina Murgueitio. Ella es la directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIN. Doctora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿hay un riesgo cierto de desabastecimiento o no? Existe la posibilidad de que se pueda dar desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Es la alerta que, como Juntos por la Salud, que es el clúster de salud del comité empresarial en el cual participan los 3 gremios de fármacos, ASEDIN, las empresas de operación logística y la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, hemos generado alertas porque existe un proyecto de trazabilidad. De hecho, ya es una norma enviada a publicación, que exige la colocación de un código unívoco en los medicamentos y dispositivos médicos con la finalidad de generar un sistema de trazabilidad. Estamos de acuerdo en que tiene que existir un sistema de trazabilidad. Antes de que avance, doctora, porque sí quisiera que nos clarifique, incluso para conocimiento y entendimiento nuestro y de nuestro público, ¿qué significa la trazabilidad? Expliquemos eso primero, por favor. Un sistema de trazabilidad se crea para poder rastrear un medicamento o un dispositivo médico desde que sale del fabricante hasta que es entregado al paciente, y de hecho hacerle seguimiento sobre el paciente. Por ejemplo, en dispositivos médicos necesitamos saber a qué pacientes se colocan los implantes en caso de que tenga que hacerse un recall o que tenga que hacerse algún tipo de seguimiento. Y este sistema de trazabilidad no existe en el país, porque de hecho una fase del sistema de trazabilidad es la que genera la industria como tal, que existe en el país a través de códigos unidimensionales, que son estos códigos de barra, que ustedes pueden ver en los medicamentos, en las cajas de los dispositivos médicos. Y la otra fase tiene un componente esencial, que es la gestión hospitalaria y el control de inventarios en los hospitales públicos. El proyecto Medicamentos para Todos fue planteado por el gobierno, es una iniciativa generada por el CERCOP desde el año pasado, y la idea es que puedas detener todos estos robos y todos estos casos que hemos podido evidenciar lamentablemente en la pandemia, que no es algo que solamente de la pandemia, sino que ha estado sucediendo durante muchísimos años en el sistema de salud pública. Precisamente lo que nosotros estamos insistiendo a la autoridad es que no necesitamos de manera urgente colocar un código bidimensional, que es un código, son estos como los QR, unos cuadraditos que tienen muchísima información. Colocar esos códigos para que podamos generar trazabilidad. En este momento la normativa ya fue enviada a publicación por parte del ARSA, atado a las disposiciones del decreto 1033 que fue emitido por la Presidencia de la República en el mes de finales de abril, inicios de mayo. Y esto obliga a los establecimientos farmacéuticos y de dispositivos médicos que debamos colocar este código para que podamos entregar el producto en la Red Pública Integral de Salud. Como nosotros les habíamos comentado, el 80% de medicamentos y el 99% de dispositivos médicos son importados. No es un proceso fácil de colocación de una etiqueta. Esto tiene que cumplir certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento o de manufactura, y además son inversiones sumamente costosas que los proveedores del Estado tenemos que hacer para poder entregar el producto con este etiquetado para trazabilidad. La preocupación que tenemos es que de hecho no se puedan hacer estas inserciones, porque esto tiene que aprobar las casas matrices, número 1, y número 2, porque los montos de inversión son sumamente altos, y adicionalmente creemos que no va a solventar el epicentro del problema, que es el robo
de los medicamentos y dispositivos en los hospitales o el desperdicio, porque no tenemos los sistemas de gestión hospitalaria ni de control de inventario en los hospitales. Hemos sugerido a las autoridades que se genere un sistema de trazabilidad y que se inicie con la lectura de la información que ya tenemos, que son los códigos unidimensionales, y que a futuro, paulatinamente, hagamos un proceso de transición de código unidimensional a bidimensional para que vayamos apegándonos a estándares internacionales. Estos códigos no son realmente un chip localizador en el que puedas tú identificar dónde está el medicamento, es simplemente un código que te permite leer cierta información, pero a pesar de eso el sistema tiene que ingresarse información, requiere de muchísima disciplina, pero si no tienes la fase esencial en donde existen los problemas, creemos que es un proyecto que no va a poder conseguir los objetivos adecuados y pone en riesgo la salud de los pacientes, porque van a tener que tomarse decisiones en referencia a las inversiones y a los costos de los medicamentos y dispositivos médicos, porque obviamente estas inversiones que se tienen que hacer, si tienen esos costos, van a tener que incrementar los costos de medicamentos y dispositivos, y adicionalmente creemos que no es el momento adecuado dado la crisis que tenemos en el país. En este momento tenemos una iliquidez por parte del Estado. La pregunta que hemos hecho es cuáles son los recursos que se van a utilizar para la implementación de este operador logístico que se va a hacer cargo de las bodegas, y adicionalmente la demanda que genera por parte de los proveedores para poder hacer esta implementación, considerando que tenemos montos elevados de cartera vencida que adeuda el Estado a los proveedores de salud y el resto de proveedores. Esta alerta que usted está señalando, doctora Cristina Murgueitio, ¿esta alerta depende de decisiones de política pública del gobierno o no? Así es. Requiere una reforma al decreto 1033 que fue emitido por la presidencia, que fue un proyecto construido por el CERCOP, en el cual se insertó este código unívoco para crear este sistema de trazabilidad, que es un tema técnico del Ministerio de Salud Pública, realmente. Un tema así no debía estar en un reglamento de contratación pública. Y estos requisitos van a ser requisitos para la subasta inversa de medicamentos que que planean tenerla hasta finales de año. Correcto, y es, a ver, pero esta alerta que usted está señalando, si depende del Ejecutivo, ustedes ya han generado formalmente esta alerta, ya han conversado con las autoridades, no sé si ya han tenido acercamientos con el Ministro de Salud, ¿hay algún tipo de respuesta o no? No hemos tenido la respuesta adecuada, tuvimos varias reuniones de trabajo de hecho con la exdirectora del CERCOP, que hoy es consejera presidencial, con Silvana Vallejo. Antes de que así es, con la economista Vallejo. Tuvimos luego reuniones con el ministro revisó nuestra propuesta, acordamos en que se iban a revisar la posibilidad, y tuvimos cambio de autoridades en el CERCOP y cambio de autoridades en el ARSA. El proceso retomó nuevamente de cero hace un mes aproximadamente, y hace 2 semanas estuvimos de mesas técnicas con la ARSA. Hemos de hecho evidenciado experiencias internacionales de agencias que han intentado implementar estos procesos y que iniciaron de la misma manera y que van 8 años, como la Argentina, tratando de hacer el proceso de trazabilidad a nivel nacional y no han llegado a controlarlo a cama de paciente, porque implica muchísima disciplina y muchísima inversión y muchísimo trabajo por parte de la política pública y del Estado. Y estas complejidades que usted está alertando, doctora Cristina Murgueitio, ¿cómo de alguna manera complejizan aún más o complican aún más el panorama en el contexto de la pandemia? Porque con lo que usted nos está diciendo hay un riesgo cierto de un desabastecimiento de medicamentos por esta situación, e incluso de dispositivos médicos. En el contexto de la pandemia, ¿cuánto se complejiza el panorama? Muchísimo más. De hecho, los proveedores del Estado han puesto el hombro y hemos hecho esfuerzos sumamente grandes de poder asegurar que exista el abastecimiento durante los últimos 6 meses de pandemia, a pesar de que no hemos recibido los pagos necesarios por parte del Estado. Y precisamente eso hace aún más complejo, porque toda la operación logística que hay que desarrollar implica inversiones con las cuales nosotros no podemos utilizar recursos, porque de hecho no los hay. No hay recursos por falta de pago, y adicionalmente el crear este sistema
que no va a cumplir los objetivos adecuados, creemos que debe ser replanteado. Hemos presentado nuestras observaciones como Juntos por la Salud y como Comité Empresarial. Creemos que hay que retomar las decisiones. Justo esta semana estamos participando tanto autoridades del Estado como de la industria privada en un foro de trazabilidad que generó la Universidad de los Hemisferios, en la cual hay invitados de varias agencias a nivel mundial, y han sido muy reiterativos en que no se puede hacer un proceso de estos en 6 meses. Lamentablemente, la norma está enviada a publicación. Estamos solicitando que el Ministerio de Salud Pública asuma su rectoría al respecto, al igual que la Presidencia, y podamos plantear este proceso en fases. Las fases que se nos han comunicado es que todos los medicamentos del cuadro básico van a ingresar en implementación en los siguientes 6 meses. Es decir, si participan, si son adjudicados, a partir de la norma, de la publicación de la norma, que yo estimaría que sería en 2 o 3 semanas, los proveedores tienen 6 meses para poder entregar producto con ese código integral. Hasta el momento no sabemos cuál es el sistema de gestión hospitalaria ni de inventarios que se va a implementar para poder soportar el sistema de trazabilidad como se está planteando. Correcto, hay que dar alerta para el debate público. Doctora, le agradezco por el tiempo, ojalá que esto se pueda solucionar, porque sí causa preocupación en el contexto de la pandemia, cuando más se requiere procesos ágiles, transparentes ciertamente, serios, responsables, pero ágiles. Resulta que esto termina por complicar las cosas y nos genera mucha preocupación. Gracias, doctora, por el tiempo, que tenga buen día. Pues gracias, un buen día. Gracias. Cristina Murgueitio, quien es la directora ejecutiva de ACEDIM, nos está justamente generando esta alerta. Hay un riesgo de desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Ahí tienen ustedes para el análisis. 8:03 en la primera hora por Majestad Radio.